Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde os voy a explicar un remedio casero y natural para evitar el picaje en canarios y otras especies similares. Sin más, empezamos. El picaje es un problema común en muchos aviarios, especialmente de canarios, jilgueros u otras especies afines, y se produce por determinados factores. Suele darse en la etapa de muda, debido a la sobrepoblación de pájaros en una misma jaula, a causa de un déficit en su alimentación, etc. Aunque también puede ocurrir en la época de reproducción, por ejemplo cuando los padres no encuentran o no tienen a su disposición suficiente material para la construcción de su nido. Un truco casero para evitar el picaje, que se ha venido utilizando siempre y que da muy buenos resultados, es la cuerda de pita o cuerda de cáñamo con sal. Para prepararla, simplemente necesitaremos unos trozos de cuerda, que dependerán del tamaño de la jaula o voladera donde queramos ubicarla, y sal, que puede ser sal marina gruesa, o si lo prefieres sal rosa del Himalaya. La sal, como hemos visto en vídeos anteriores del canal, aporta muchísimas propiedades y beneficios a los pájaros, entre los que destacan el fortalecimiento del sistema inmune, contribuye a eliminar toxinas del organismo, es rica en minerales que favorecen el cambio de plumas, etc. Siempre, por supuesto, utilizándola en su justa medida, ya que en exceso podría ser perjudicial para la salud de los pájaros. Si quieres ampliar más y conocer todos los beneficios que la sal aporta a los pájaros, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, voy a dejar el vídeo donde hablaba en profundidad sobre este maravilloso producto. En primer lugar, debemos cortar la cuerda a la medida que necesitemos, que dependerá del tamaño de la jaula, del tipo de pájaro a la que vaya destinada, de la posición de los posaderos e incluso de la forma en la que se la coloquemos, ya que se la podemos colocar en una o varias pequeñas tiras con las puntas deshilachadas, en forma de trenza o deshilachadas completamente en forma de mechones. Para prepararlas en forma de tiras, simplemente ajustamos a la medida que deseemos y podemos acoplarlo en el extremo superior si queremos, un pequeño gancho mosquetón para ponerlo y quitarlo de la jaula de manera fácil y rápida, o si no tenemos este tipo de accesorios, siempre la podemos atar en la parte superior con un pequeño nudo que quedará igual de bien. Si queremos colocarlas en forma de trenza para que nos duren más tiempo y para que los pájaros se entretengan más y tengan más curiosidad, simplemente necesitaremos 3 trozos de cuerda algo más largos e iremos haciendo una trenza. Si no sabéis cómo hacer una trenza no os preocupéis porque es muy sencillo, ya que solamente tenemos que coger los 3 trocitos de cuerda y vamos a ir pasando los trozos de cuerda que están en los laterales por encima del que está en el medio. Es decir, pasamos el de la derecha por el del medio y posteriormente el de la izquierda por el del medio, y así sucesivamente hasta que completemos la trenza. Y de la misma manera que en el método anterior, podemos colocar un mosquetón en uno de los extremos para que nos sea más cómodo colocarle la cuerda en la jaula. Por último, otra forma muy fácil que los creadores utilizamos para colocarle la cuerda en la jaula es en forma de mechón, para que básicamente deshilachemos varios trozos de cuerda y los unimos en la parte superior fuertemente con una brida o con un trozo de alambre para que quede bien fijada como si fuese una especie de brocha. Una vez que ya tenemos elaboradas las cuerdas, se las podemos colocar directamente a los pájaros, puesto que les servirán de entretenimiento y en cierto modo se olvidarán de picarle las plumas a los demás, o si lo preferimos, que sería lo ideal, puesto que es muy fácil y económico, podemos añadirle sal, para que además de servirles de entretenimiento, también le aporte un sabor interesante que les llame la atención y todos los beneficios de la sal. Para ello, en un recipiente con aproximadamente medio litro de agua, le añadiremos unos 30 o 40 gramos de sal, que viene siendo lo equivalente a 3 o 4 cucharadas soperas, lo removemos todo bien para que la sal se integre perfectamente con el agua y posteriormente introduciremos las cuerdas que hemos preparado para que absorban la sal. Las cuerdas las podemos dejar dentro del agua un día o dos para que absorban bien el agua con la sal y posteriormente solo tendremos que escurrirles el agua o directamente, como hacen muchos criadores, colocarlo en el balcón o en el patio al sol hasta que el agua se evapore. Por último, recuerda que independientemente del método que utilices para colocarle la cuerda, siempre hay que colocarla en un sitio en el que los pájaros puedan interactuar fácilmente con ella, en el que no puedan asociarla con pasta, alimentos frescos o con sus propias deposiciones, y además es importante que evitemos que la cuerda esté en contacto con la rejilla inferior sanitaria y por supuesto debe estar colocada en un lugar en el que no les dificulte la movilidad en la jaula.
Lo ideal en jaulas de 60 centímetros, que normalmente durante la muda tendremos alojados unos 4 pájaros, es que coloquemos 2 trozos de cuerda, uno en cada extremo. Y en jaulas de metro, que normalmente tenemos unos 8 pájaros más o menos, pues podemos colocar de 3 a 4 trozos de cuerda repartidos homogéneamente por todas las jaulas, eso sí, evitando que le puedan molestar a la hora de realizar vuelos y de ejercitarse. Dale like al vídeo y compártelo con tus compañeros por las redes sociales y WhatsApp. Te invito a que te suscribas gratis al canal para recibir nuevos vídeos. Por aquí te dejo otro vídeo sobre picaje en aves y como siempre, te espero en el próximo vídeo.